Dice que está todo ok. ¿Es la primera novela que va a presenciar Cami Dosso? Sí, me siento muy Está mucha emocionada. presión. Primera vez en la historia que Cami Dosso va a escuchar una novela de Juanjo Tuma acá presenciando en la mesa de Santa Siesta, como antes podíamos decir todos los jueves. Bueno, el tipo se tomó un descanso, Pero volvimos con todo. pero para volver con más fuerza que nunca. Y la novela del día de hoy, ya lo habíamos anunciado al principio del programa, es del señor Fernando... Atentos a esto. Sí. Fernando Gabriel González Peña Mendizábal. Epa. Larguerucho el nombre. El gran Fernando Peña, para mí, a título personal, una bestia en la radio, una bestia en el teatro, un personaje multifacético y que llegó a ser hasta más de 20 personajes, no solamente en el teatro, sino también en la radio. Con su programa tradicional como lo fue El Parquímetro, Fernando Peña, que nació el 31 de enero de 1963 y que nos dejó muy joven. 46 años tenía Fernando Peña Súper cuando joven. nos dejó un 17 de junio del año 2009. Ya hace un tiempo largo que Fernando Peña no está con nosotros. Lamentablemente, a consecuencias de un cáncer hepático, Fernando Peña falleció. En el 2001 había confesado tener HIV, había contado públicamente que tenía HIV y fue un personaje polémico. Yo no lo pongo como una cuestión de estos personajes que en algún momento se lo encasilló en ese lugar, tal vez un poco más al principio de sus apariciones públicas, como estos mediáticos, Sí. sino que él hacía sus personajes arriba del escenario en el teatro, hacía sus personajes también en la radio, pero era un actor sumamente profesional, escritor de cada una de sus obras. Esquizopenia fue una de sus más reconocidas, hizo muchísimas obras de teatro, pero un Fernando Peña que vamos a empezar a conocer a lo largo de la novela del día de hoy. Un Fernando Peña que nació en la ciudad de Montevideo, en el país uruguayo, y que en el primer video de la novela de hoy vamos a escuchar su vínculo con su padre, con su madre, y también empieza a hablar un poco de su condición sexual, algo que lo atravesó durante casi toda su vida. Bueno, papá tenía un programa con Muñoz. Sí, Y sí. ella me lleva, porque yo tenía muchos problemas de conducta y era un pibe quilombo. Sí, No era fácil ser hijo de papá y de mi madre, que era peor. no, claro, claro. Entonces yo tenía muchos problemas, siempre fui homosexual y bisexual y medio raro y no me aceptaban. Entonces era un quilombo. Y desde chicos dije siempre lo que me pasaba, nunca fui Sí. tímido. Bueno, así siempre trataba de descubrir hasta que a los 12 sí le dije. Mira, papá, le digo, me doy besos con chicas, con chicos, le digo, me gusta todo. Le digo, no. Me dice, "Mira, no jodamos más", me dice. La mamá le decía la agria. Sí. La agria me dice, nunca te va a entender. Vos tenés que ser feliz. Yo eso nunca lo probé, pero bueno, Sí. me dice, si vos sos feliz, sé feliz. ¿Y te entendió la agria alguna vez? ¿Se cumplió la Un profecía año del antes de viejo? morir. ¿Ah, sí? ¿Qué te dijo? ¿Me entendió? Yo te digo la verdad, Sí. a mí me importaba mucho todo hasta que murió papá y mamá. Ser huérfano es una cosa muy jodida. Ser huérfano, no sé, en todas edades, no hay edad. Yo cuando Sí. murió mi mamá, dije, ¿qué más me puede importar? Tal cual. Mis padres están muertos, los dos me Tal aceptaron. cual. Sí. Yo siempre hice lo que quise. Cuando siempre seguí mis instintos, me fue bien. Sí. Cuando dudé, me fue mal. Y esto creo que es una de las cuestiones que nos enseña a descubrir a un Fernando Peña. Cuando se la jugó le fue bien. Fue una personalidad, fue un actor, fue un escritor que se la jugó en todo momento y muchas veces yendo hasta el límite de situaciones en las cuales en una entrevista de televisión, en una entrevista radial, podía decir lo que se le cantara. Y sabíamos, aquellos que consumíamos a Peña, que no era un personaje, que era su personalidad, que Fernando Peña era tal cual como se mostraba. Y él muchas veces hablaba de ser un actor profesional en este tipo de entrevistas, pero también diferenciaba mucho de los personajes o las criaturas, como él llamaba, que eran las criaturas que llevaba al teatro, un lugar donde él descolló. Y muchas veces también él dijo, yo conozco poca gente que le guste Peña y me venga a ver por gusto, sino que para mí la mayoría de la gente me viene a ver para ver qué es lo que hago. Y también tenía ese magnetismo, esa cuestión de la curiosidad que despertaba del otro lado Fernando Peña para llamar la atención
y tratar de entender o tratar de ir a descubrir al personaje o tratar de descubrir las criaturas que Fernando Peña hacía o en el teatro o durante muchísimos años en lo que fue la radio. Un Fernando Peña que habló de su condición sexual en el primer video, habló de sus vínculos con sus padres. Él se marcó como un chico conflictivo. Su padre era un periodista deportivo muy reconocido en Uruguay, su madre también era muy reconocida. Lo mencionó Muñoz. Exactamente. En un momento, Muñoz, de José Trabajaba María con él, Muñoz, de Radio exactamente. Rivadavia. Trabajaban juntos con Total. el papá de Fernando Peña. Un Fernando Peña, y traje este fragmento, este video, porque es un Fernando Peña, más allá de que acabo de marcar que su personalidad era así en las entrevistas en las cuales veíamos y tal vez podía actuar un poco más o un poco menos, pero la entrevista que vamos a compartir, el fragmento de la entrevista que vamos a compartir a continuación, es una entrevista que él les da hace mucho tiempo a estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la UBA. Un Fernando Peña súper casero, un Fernando Peña en su casa que recibe un grupo de estudiantes y que en algún momento les dice: nada, yo respondo esto y se lo respondo así porque también esto solamente lo van a escuchar 40 personas y no mucho más que esto. Bueno, con el correr de los años esto termina en YouTube y termina siendo también parte de la novela de hoy. Pero lo que quiero marcar, más allá de lo que les acabo de mencionar, es cómo él habla de la igualdad entre el hombre y la mujer. Y también cómo pone él cierto peso de su bisexualidad en este sentido. De la igualdad, de un tema que en esa época no se hablaba y que ya Fernando Peña lo tenía súper incorporado en su vida. Escuchamos qué decía Fernando Peña respecto de esto. Yo soy bisexual y pienso que logré ser bisexual cuando me di cuenta que la mujer y el hombre eran iguales de capaces. Cuanto menos sexismo haya en el mundo, menos solos estaremos. Y la falta de culpa también. ¿Por qué? Acostarme con un hombre me generaba culpas. Porque lo aprendí, porque lo mamé, porque alguien me dijo no, con un hombre no. Y sin embargo yo sentía que me gustaba el culo de un hombre y el pito de un hombre, mucho, como la teta de la mujer, como la concha de la mujer. Y yo decía, pero no, hasta los 14 no lo pude aceptar. Después, bueno, fue tanto el deseo que tuve que verbalizarlo. Esto es lo que decía Fernando Peña respecto de la igualdad y cómo él se empezaba a sentir con algunas cuestiones. Hay malas palabras en la novela de hoy, era sumamente... No malas palabras, habla de las partes del hombre y la mujer. Pero bueno, un Fernando Peña que marcaba esto, habla mucho de la culpa, algo que lo acompañó a lo largo de mucho tiempo en su vida, pero que después de eso se pudo liberar y poder vivir su sexualidad de manera absolutamente plena. Hasta acá un pantallazo muy breve, muy reducido de tal vez cuestiones que lo marcaron. Primero en su infancia y que pudo verbalizar con sus padres y que finalmente tanto su padre como así también su madre lo aceptaron. Y también un poco sus inicios sexuales. Ahora nos vamos a meter en la parte artística de Fernando Peña. Un Fernando Peña que era auxiliar de a bordo en American Airlines. Ahí es descubierto por Lalo Mir. Lalo Mir cuenta la anécdota de la siguiente manera. En los 90, viajando a Chile, escuché a una azafata cubana que me llamó la atención. Y cuando pregunté por ella, las otras azafatas me dijeron, no, es la señora cubana que está adelante. No a Santiago de Chile. En estos momentos, por favor, acomoden su bulto abajo del asiento frente a ustedes o en los compartimentos superiores. Si necesitan ayuda, no nos llamen. Un día pasé detrás de la cortina y descubrí que no había cubana. Era el comisario de a bordo, un tipo de 1,80 m, el mismo que veía pasar por el pasillo con su traje de comisario. Cuando se dio cuenta que me había dado cuenta, se acercó y me dijo, no lo digas por radio, porque me echan. Y ahí se me ocurrió decirle automáticamente, ¿y por qué no venís y lo hacés en la radio? Y así empezó Milagritos López en Tutti Frutti por FM del Plata. Tremendo. Al día Qué linda siguiente historia. de eso, cuenta el propio Fernando Peña, renuncia a la aerolínea, se presenta en la radio y empieza a trabajar con Lalo Mir. A partir de esa criatura, como él le llamaba, que era Milagritos López, Fernando Peña, que estaba en su vuelo, miren lo que son las vueltas de la vida, que justo Lalo Mir volaba en ese lugar para... Que le haya despertado suficiente curiosidad para ir y preguntar. O sea. Escuchamos un pequeño fragmento de lo que hacía
a bordo. Fernando Peña siendo este personaje de Milagritos López, una Milagritos López que era una azafata cubana en principio, que fue un poco la punta de lanza para que él no solamente se meta en los medios, sino también él marca que Milagritos López es alguien o es un personaje, una criatura que lo ayudó a crear un sinfín de personajes que vinieron mucho después. De esta manera, Fernando Peña nos cuenta la importancia de lo que fue este personaje de Milagritos López en cada una de sus creaciones. Milagritos es la madre de todos. Milagritos es la que estaba todo esto armado en mi cabeza y en mi ser, y fue la que se abrió paso en la selva. Yo tenía que darle a alguien esa guadaña para abrirse paso en la selva, y no era fácil. No era fácil que una persona como yo llegara a los medios. Tengamos en cuenta que un Fernando Peña no tenía las posibilidades que hoy tenemos, tal vez. Que los medios no tenían la apertura que tenemos hoy en día. En absoluto. Era un Fernando Peña que en la década del 90 trataba de insertarse en los medios, más allá de que él tenía su trabajo como comisario de a bordo y que finalmente termina siendo descubierto por Lalomir. Entiende que a partir de este tipo de situaciones se le permite entrar a un lugar por el talento que él tenía, a lugares hasta donde ese momento no había podido llegar, a partir de este tipo de personajes. Vamos a conocer un poquito de Milagritos López en el siguiente video, ya con un Fernando Peña sobre las tablas del teatro. Mi nombre es Milagros López y yo nací en Cuba, exactamente en la ciudad de Pinar del Río, en el año 1900, puntos suspensivos. Enseguida me llevaron para Miami a trabajar en el Federal Discount. Era cajera ahí. Tenía 18 años, guardar todos los periódicos, los amenities, los jugos, chequear los cinturones, su cinturón, seatbelt, yo seatbelt, y de pronto tú escuchas: Flight attendants, prepare for departure. Y tu asiento está atrás. Pues entonces ahí ves a los tripulantes corriendo desesperados a sentarse. Todo tripulante siempre tiene miedo de que el avión no remonte. Yo tenía un piloto que me decía: fíjate por la ventana que está ahí arriba, y cuando tú veas el Dorado Furniture, ahí, si el avión no remontó, nos estrellamos contra la Lejeune Road. Y yo haciendo fuerza para que remonte el avión. ¡Remonta el avión! ¡Cling! Esto era Milagritos López, y también lo traje a colación porque es un video que muestra lo que era el teatro de Fernando Peña. Era él con sus personajes, era un Fernando Peña que... Unipersonal era, digamos. Sí, en la gran mayoría de los casos, al cual vimos durante muchísimo tiempo, y seguramente la cuestión social lo conozca más por la televisión, sí, y no lo conozca tanto por los personajes de la radio, más allá de que del teatro, que muchísima gente lo consumió y que fue fanática de Fernando Peña. Nos quedó también este Fernando Peña de la imagen del transgresor dentro de la pantalla de la televisión de los 90, que era una televisión que dejaba algunas cositas que desear en nuestra pantalla. No solamente Milagritos López fue uno de los personajes, Roberto Flores, y que para mí también este personaje que les voy a traer a continuación demuestra un poco esta cuestión que él tenía de hablar mucho de su sexualidad, pero también de llevarla a la sociedad. Y él marca con este Roberto Flores un taxista homosexual, algo que termina casi siendo una parodia. Pero bueno, lo vemos y compartimos el personaje de Roberto Flores interpretado por el gran Fernando Peña. Maneje rápido y frene bruscamente. También hable de las minas, del tiempo, y putea a la gente que cruza mal la calle y a toda la gente, ¿eh? Ay, un pasajero.
Hola. 94, para la 102, pasajero con destino a Retiro. ¿Cómo salió River con Chaco Forever? Mirá esa mina. Oh, ¡mami! ¡Qué buena mina! ¿Qué haces, boludo? ¿Me frenás acá, tarado, idiota, imbécil? ¡Turrito! ¿Viste? Casi me pasa. ¿Sabes qué? ¿Me llego a bajar? Los cago a trompadas yo. Esto marcaba también algo de lo que imagino también planteaba Peña al principio de no contar su sexualidad por la culpa. Bueno, muchas veces este tipo de parodia de gente que tal vez no puede hablar de su condición sexual, lo que hacía Fernando Peña era alivianar ese peso, alivianar esa situación para que sea algo totalmente natural. También un poco de esto tenía este personaje, esta criatura, Roberto Flores, que nos trajo en la pantalla también Fernando Peña. Un Fernando Peña que les dije, tuvo muchísimos personajes. Y en el video que vamos a ver a continuación, son distintos personajes que él hacía en su programa, uno de los más reconocidos de todos, El Parquímetro, que era el programa que llevaba adelante Fernando Peña en la radio. Son distintos momentos, pequeños momentos de distintos personajes de Fernando Peña en su programa El Parquímetro. Soy una maricona perdida. Y soy el primero bisexual de la Argentina. Aquí que no me vengan a poner muñequitos de Gastón. Casi nos matamos todos por estos 4 tipos, porque iba el mono hijo de puta de Menem a Comodoro Pi. Nuestros hijos deben crecer fumados y drogados. Fallo, Mirka y Si se cansa de su hijo, póngale una bolsa de polietileno en la cabeza. ¿Cuántas cosas son las que hay que hacer en la vida? 4. ¿Plantar un hijo? No, ¿cómo vas a plantar un hijo? Bueno, estos distintos personajes, era la misma voz todo el tiempo, un Fernando Peña que iba cambiando los personajes en este programa que hizo en la radio, que es uno de los más reconocidos, como fue El Parquímetro. Un Fernando Peña que también se metió muchas veces con la política, muy en contra de algunos políticos, y en algún momento tuvo un cruce grosso. A ver. Con el Cabezón Duhalde. Se cruza fuerte con Duhalde, él hace una declaración en la radio. Le van a preguntar a Chiche Duhalde, la televisión, por lo que dijo Fernando Peña, y en algún momento lo querían sancionar y se fue incluso hasta a encadenar al Confer. A ver. ¿Quieren ver qué resultó de este cruce entre Fernando Peña y el Cabezón Duhalde? Por favor. Lo compartimos. Por ejemplo, a Duhalde. Yo no creo que a Duhalde se le la y se la a Chiche. ¿Qué, nene? No creo. ¿Escuchó lo que dijo Peña? ¿Qué nivel tiene la televisión argentina? Por favor, muchachos. Quiero que cambien las leyes y que la investidura presidencial no sea más. Estoy cansado de que el Papa cague en inodoros de oro y de que el presidente sea intocable, porque así nos va. Ya que me regaló hoy, Cabezón, y a mí Duhalde, ¿viste? Sí. Una patineta así me regaló. Ajá. Y si me calle de tierra, ¿para qué quiero yo patineta? Andá, Cabezón, sos mal cagüete vos. Mirka nunca me dio. ¿Pero cómo te va a dar? Y si dice que tenía así. Pero no, hombre. Claro, aprovechaba sus personajes para pegarle. Lo dijo primero en la radio, habla de si tenía relaciones o no sexuales Chiche Duhalde con el Cabezón Eduardo Duhalde, pero también era una bajada de línea, y después lo dijo el mismo Fernando Peña en el programa que veíamos que lo estaban entrevistando. Era alguien que, si le quería decir algo al presidente de turno, se lo decía, y tenía el peso de tener este tipo de repercusiones. Claro. Incluso hasta la posibilidad de que lo hayan sancionado en el Confer, esta posibilidad de que él se haya encadenado en lo que era ese organismo en ese momento, y también planteando esta situación de una referencia del cansancio en la política. En algunas otras entrevistas también se manifestó en contra de Kirchner, se manifestó en contra de Menem, lo escuchábamos hace un ratito nomás cuando lo insultaba en El Parquímetro, pero que también tenía esta posición. En algún momento también defendió mucho a Lilita Carrió y habló de que Lilita Carrió no llegó a ser lo que es por su condición de mujer, por su condición de católica y un montón de cuestiones, pero que él tampoco
nunca terminó de bancar a ningún político. Era un poco esta mirada de la política haciendo lo que quería por encima de la sociedad. Era un poco el resumen que estaba haciendo Fernando Peña en relación a la política y que también de alguna manera lo posicionaba. Él trataba de hablar de Argentina más allá de ser uruguayo, pero de un uruguayo que hacía muchos años vivía acá y ya se sentía parte de lo que era la sociedad de nuestro país. Nos dejó, lamentablemente, un 17 de junio del año 2009, a los 46 años. Hace un montonazo. Sí, hace mucho tiempo y muy joven. Sí. Digo un montonazo porque uno ve los archivos por ahí que parecen bastante más recientes, pero sí. no. No, a partir del 2000, la mayoría de los archivos son del finales del 90 y mediados del 2000. Un Fernando Peña que tuvo HIV, que falleció lamentablemente a causa de un cáncer hepático, como decía, el 17 de junio del año 2009, y que junto con Jorge Lanata, le da una entrevista a Jorge Lanata, y Fernando Peña responde esto sobre la muerte. Y con esto vamos a cerrar la novela del día de hoy, porque Jorge Lanata se lo pregunta, en ese momento se lo preguntó porque se había dado a conocer lo que era su enfermedad del HIV, no hacía referencia al cáncer que finalmente terminó con su vida, pero esto decía Fernando Peña sobre la posibilidad de la muerte y qué pensaba él que podía pasar o qué quería que pase. Que no esté el túnel blanco, que no haya paz. Que no esté Víctor Sueiro. Sí, que no esté el túnel blanco, por favor. Y poder tener la misma vestimenta que acá abajo, que no me pongan una túnica y me hagan sentir paz. ¿Eso te preocupa de la ropa? Sí, mucho. Y sí, a mí me gusta mucho, yo soy muy histriónico. Sí, me muero si me hacen sacarme los anillos y una túnica blanca, como un hospital. Mirá si uno se muere y odia a los putos del otro lado. Y bueno, pero olvidándose lo que pasó abajo. Sí, no, me gustaría que realmente, de verdad, me encantaría que fuéramos fiambres y que nada, que no pase nada, que pum, ya está, sí. No poder ver nada, sí, eso me gustaría. Esto planteaba Fernando Peña respecto de la muerte, que no le saquen la ropa, que no lo cambien, que quería estar vestido igual, pero también esta referencia a que no pasa más nada, que quedemos ahí y que sea el final de lo que nos tocó vivir. Un Fernando Peña que nos contó parte de su vida, que descubrimos de qué manera llegó él a los medios a través del Alomir y esta casualidad de la vida o las causalidades de que él haya interpretado también a Milagritos López arriba del avión, que tal vez no era algo tan común. Descubrimos algunos de sus personajes, escuchamos también un poco de radio junto a él. Para mí, un fuera de serie totalmente. Pasó por la novela el señor Fernando Peña. Juanjo, querido, muchos mensajes han llegado. Dicen, Peña, por ejemplo, le enseñó todo a Wenreich. Aporta acá, bueno, exacto, seguramente con algo que hayan compartido, ¿no? A nivel laboral, qué gran verdad, alguien bueno que tomó la parte cuando él dice que cuando queda huérfano, es lo porque hay que ser huérfano, dice un oyente, ya no te importa más nada. Juanjo, qué lindo relato la novela de hoy, dice Moni, que le mandamos un beso también. Fernando, un distinto, dice otro oyente, dice Horacio, un genio, uno de los pocos artistas que me sigue gustando por siempre. Abrazo grande para Horacio también que esté ahí del otro lado. Otro para leer todos los mensajes, Juanjo. Sí. Acá dice Alien, no era buen tipo. Él mismo lo decía. Claro. Él decía que era un ser detestable. Y lo dijo en cada una de las entrevistas que escuché. Y es más, él se hacía referenciar así y él decía que tampoco quería que la gente lo quiera. Claro, que lo cataloguen como un buen tipo. Totalmente. Dice una vez, cuenta la anécdota, que a un periodista que estaba con Mauro Viale lo destruyó mediáticamente. Que luego dejó los medios y bueno, algunos otros pormenores. Para leer todos los mensajes que va llegando de la gente, bravo Juanjo, como siempre, hermosa e interesante novela, dice Vane. Fuerte el abrazo para Vane. Tenía un hijo en Estados Unidos también. Exactamente, con el cual nunca tuvo vínculo. Fue algo que, sí, también era parte de la historia de Fernando Peña. Volviste tú, Ma, excelente novela, dice Angelina. ¿Viste, Eva? Volvió Juanjo y con todo. La novela en el día de la fecha en homenaje al señor Fernando Peña, que falleció en el año 2009. 17 de junio del año 15 2009. 15 años ya. Exactamente. Tremendo. 38 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Ya venimos. No dormirás. Santa Siesta, hasta las 17.